Hola, ¿qué tal? Este es un episodio más de Filosofía desde el Caribe de la serie Lógica y Argumentación para la Vida Cotidiana. El día de hoy, unidad 1, desentrañando el pensamiento, fundamentos de lógica. Episodio número 2, los bloques de la construcción, proposiciones y razonamientos. Escucha o ve este video. Gracias. Filosofía desde el Caribe es un espacio de difusión de filosofía, educación y tecnología. Mi nombre es Juan Montienlava y espero me acompañes en cada episodio donde de una manera amena y tranquila nos daremos cuenta lo cercano que está en nuestro día a día el mundo de la filosofía. Filosofía desde el Caribe, especulando tú y yo. Hola, ¿qué tal? Estamos en un episodio más de Filosofía desde el Caribe y recuerda que estamos en una serie sobre lógica y argumentación para la vida cotidiana. El día de hoy continuamos en la unidad 1, pero ahora estamos en el episodio 2 y lo que vamos a ver el día de hoy son los bloques de la construcción, proposiciones y razonamientos. Que estoy empezando un poco accidentado, pero la verdad es que estos videos trato de hacerlos como que en una sola toma. Para no utilizar tanto tiempo, tanto de mi tiempo en la cuestión de la edición, sino así como que vámonos de lleno, ¿no? Y tratar de hacerlo como lo más natural posible, o sea, sin tanto corte que suene como que, hola, ¿qué tal? Vamos a ver las proposiciones, ¿no? Entonces, últimamente he visto esos videos que la verdad me dan un poco de envidia. ¿En qué sentido? Porque lo he visto en videos de personas que tienen todo un aparato todo un aparato de producción, lo cual me parece fantástico. Digo, qué bueno, ¿no? En mi caso, pues soy quien lo hace, pero esto es lo rico, ¿no? De empezar de esta manera y sobre todo esperando que a ti te agraden estos videos, pero sobre todo más allá del agrado, digo, suscríbete, comparte y cuando están en épocas de examen, si ya está la serie completa, pues váyanse de lleno. Voy a procurar que al final, después, ahora sí, cuando lo esté editando, hacer un video o hacer un pequeño comentario donde decirte dónde empieza a lo mejor algunas partes. O a lo mejor lo pongo ahí en la descripción. Voy a tratar de hacerlo. Pero bien, el día de hoy nos vamos a enfrentar a la cuestión de los bloques de construcción. Ojo, no es un podcast de construcción, sino simplemente vamos a utilizar, digamos, esta analogía de cuáles son los bloques de construcción en la cuestión de lógica. Y en este caso serían las proposiciones. Y vamos a ver también la cuestión de los razonamientos. Y vamos a ver de qué se trata esto. Si tú vas manejando, si lo estás escuchando para un examen, te invito a que te suscribas a mi canal, compartas. Quiero llegar, al momento de estar viendo este video, a 500 suscriptores. No he llegado, tengo 430 y algo. Quiero pensar que con este video que me han estado pidiendo mucho de la cuestión de lógica aumente. Ojalá la manera en que yo explico y los ejemplos que pongo te ayuden a comprender de una mejor manera, ¿no? En TikTok me ponían un video, oiga, le entendí más a usted de un minuto que a mi profesor en una hora. Y dije, pues sí, es que a lo mejor cuando estás en clase, pues pones atención a algunas cosas, pero a lo mejor no pones a tantas y te distraes con tus compañeros y compañeras. O si estás estudiando a distancia, pues ves otras cosas, ¿no? En cambio aquí cuando lo ves en TikTok, lo ves así concentrado porque ya procrastinaste y dices, no hombre, pues es que tengo que ponerle atención a este cuate porque mañana es el examen. A diferencia, eso en el sentido de que mis compañeros y compañeras que dan clases de lógica también tienen su mérito. Entonces yo los invito también a ellos a que generen contenido para explicar. Sé que no es fácil, sé que es complicado y de repente dices, pero es que por lo que me pagan, por lo que las horas, que ese es otro tema que a lo mejor algún día lo vamos a ver, que no compete ahora, la cuestión del pago por hora al profesor de asignatura. Por ahí estaban viendo, voy a meter ahora mi comentario antes de iniciar, mi comentario, opinión o argumento, tú lo sabrás con base en lo que vamos a ver, cómo el Congreso y todos aquí en México dicen, no, vamos a procurar que los que trabajan en plataformas tengan seguro social, ¿no? Y tú de repente dices, no, pues qué padre, ¿no? Pero ¿y los profesores de asignatura? Los que solamente vamos con unas horas, sé que hay unas cuestiones de ley que a lo mejor yo no entienda y a lo mejor un abogado o una abogada me va a explicar bien, o algún directivo o directiva, o que esté en esta parte de RH me va a explicar bien. Pero ¿cómo el profesor, el docente,
la docente, la profesora que da clases, de repente nos dicen hora dada, hora pagada. O nos dicen, ¿sabes qué? No hay seguro social. Entonces es algo complicado, es una realidad que vivimos los profesores y las profesores de asignatura, ¿no? También es decir, bueno, es que si das en tantos lados, o sea, ¿cómo repartimos las cuestiones del seguro social, no? No lo sé, yo no sé estas cosas, mejor dejamos en paréntesis aparte y nos vamos de lleno a lo que es el tema o los temas. Ay, esto no está funcionando. Los temas. Estoy intentando cambiar a las diapositivas con un cambiador de diapositivas, pero creo que ahora me está quedando mal. A lo mejor ahora ya. No. Bueno, a lo mejor me voy a acercar un poquito porque no entiende. Pues bien, en lo que sigo intentando con esta parte de o a lo mejor lo metí en un lugar que no era. Me salgo de cuadro un poquito. Y no hay tampoco, no era. Me voy a salir de cuadro otro poquito. Mientras tanto, estas son las fallas técnicas que presentamos en el día a día cuando estamos dando clases. Digo, además, sí, que dicen, no, es que los profesores, no funcionó. Los profesores no tienen problemas con la cuestión de la tecnología o no sabemos prender un proyector. Pero bien, vamos a ver. Entonces, el día de hoy, no, creo que era una cuestión de la computadora. Ah, ya funcionó. Sí, es este. No digo la marca porque ¿cómo se dice? Sí. Patrocíname, te digo la marca. No, no es cierto. Esto es, vamos a darle. Desentrañando el pensamiento, fundamentos de lógica. Estamos ese es el nombre de la unidad 1. Estamos en el bloque 2 o episodio número 2, que es los bloques de construcción y proposición y razonamiento. Vámonos de lleno. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué es una proposición? Proposiciones simples y complejas, qué es un razonamiento o argumento, identificación de premisas y conclusiones, explicar y argumentar una distinción fundamental. Ahora, si te comentaba que si a lo mejor vas manejando o simplemente vas escuchando, mi intención es de que puedas entenderlo sin necesidad de ver las diapositivas. Obviamente nada más no lo saques en un examen. Como les voy a contar una anécdota, en una ocasión, una preparatoria, un estudiante pues bueno, tenía que estar yo atento en la clase, en el examen, que no copiara, ¿no? Son las cosas que no me gustan a mí, es cuidar un examen, ni elaborar un examen, ni calificar un examen. No me gusta todo ese procesito de los exámenes, pero pues, se tienen que hacer. Y entonces, pues a estar cuidando, ¿no? Sobre todo en preparatoria, que son más vivos, último semestre, casi los últimos exámenes, estos cuates ya se quieren ir ya se quieren ir, ¿no? ¿Y qué sucede? Que veo que saca muy buena calificación, todo, oye, muy bien, y todavía me dijo, profesor, veo que te está todo aquí amontonado, si gusta me siento en el escritorio para que no piense que estoy copiando yo. Pues ok, va, siéntate en el escritorio. Y yo ya estaba dando mis rondines, viendo, recuerden que es preparatoria. ¿Y qué pasó? Que en la graduación me dijo que había copiado en el examen. Y yo dije, pero ¿cómo copiaste en el examen? Te fue muy bien. Resulta que se puso una cosa en el cabello, bailarina, no, una cosa en el cabello, y se lo puso y le cubría las orejas. Y en las orejas se puso los audífonos y tenía un iPod, el chiquitito Shuffle creo que se llamaba, y entonces ese pequeño iPod micro nano, el que era prácticamente tenía 1 GB de memoria, dice que grabó todo el contenido y lo fue escuchando durante la clase. Y dije, ¡qué barbaridad! ¡Qué ingenio! Dije, oye, pues felicidades por tu ingenio, pero qué barbaridad, eso no se hace. Pero entonces, híjole, son muy buenos para hacer este tipo de cosas. Muy bien, ¿por qué bloques de construcción? Imagina que el pensamiento lógico es como construir una casa. Y de alguna manera tenemos muchos elementos, ¿no? Pero antes de levantar las paredes y el techo necesitamos conocer los materiales. Es decir, ¿cómo vamos a construir esta casa? ¿De qué la vamos a hacer? Si de material de block, del el anaranjadito, uno que tiene tecnología para no sé, dependiendo. Pero tenemos que conocer los materiales, es decir, ladrillo, cemento y las vigas. Son elementos básicos para la cuestión de la construcción. En lógica, este material fundamental son las proposiciones y los razonamientos. Es decir, tenemos que utilizar las proposiciones y el razonamientos como un elemento básico para construir
este pensamiento lógico. Hoy vamos a explorar un poco lo que son estos elementos, sí, lo que son las proposiciones y también lo que son los argumentos, ¿no? Que son esenciales y que nos permiten pensar de manera clara y organizada. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, imaginemos bajo toda esta analogía de la cuestión de la construcción. Primero, definición. Una proposición es una oración declarativa que puede ser verdadera o falsa, no ambas a la vez. ¿Cómo está eso? Sí, estamos hablando de una proposición, es una afirmación, es declarativa, puede ser verdadera, puede ser falsa, pero no ambas cosas a la vez. O una proposición es verdadera o una proposición es falsa, ¿no? Entonces, sencillo, emitir algo. ¿Cuáles son las características claves de esta proposición? Son afirmaciones sobre el mundo, sobre la realidad, sobre las cosas, ¿no? Tienen un valor de verdad, es decir, estas proposiciones pueden ser verdaderas o falsas. Ya tenemos dos características, puede haber mucho más. Y tenemos, no son preguntas, órdenes o exclamaciones. Perdón, es que me acaba de llegar una notificación a mi celular, cosas chistosas, que dice... entonces, es que me habían pedido que dirigiera una tesis acá en la Universidad Autónoma de Quintana Roo, pero creo que hubo algo raro y creo que no se va a poder. Bien, en lo que alcancé a leer en la línea. Lo siento, Siris. Bien, órdenes o declamaciones. No son preguntas, no son órdenes y tampoco son declaraciones. Expresan un pensamiento complejo, pero tiene toda una cuestión de una idea. No pensemos en cuestiones ultra mega complejas, sino entre los sencillos. Las proposiciones verdaderas, podemos decir, hoy es lunes, el agua hierve a 100 grados centígrados a nivel del mar, México está en América del Norte, 2 más 2 son 4, son verdades, son proposiciones verdaderas, tranquilamente. No nos estamos preocupando si una proposición es falsa o es verdadera, quiere decir que es o no es una proposición. Una proposición puede ser falsa, como la siguiente: los gatos tienen 6 patas, París es la capital de España, también es falsa. El Sol gira alrededor de la Tierra. Bueno, aquí podríamos decir que dependiendo del tiempo, ¿no? Hace algunos siglos podríamos decir, sí, que la Tierra, el Sol gira alrededor de la Tierra, pero en estos tiempos, y de acuerdo a los modelos actuales, pues también esta proposición es falsa. Entonces nos damos cuenta que por el hecho de que sea falsa, no quiere decir que no sea una proposición. Que ahí podríamos inferir algunos otros detallitos. Ahora, ¿qué no son proposiciones? Ahora sí, ¿qué no son? Preguntas. ¿Qué hora es? No es una proposición, no es verdadero ni es falso. Órdenes. Cierra la puerta. ¿No es verdadero o es falso? Exclamaciones como ¡qué hermoso día! También, no. Opiniones subjetivas, el chocolate es delicioso, depende del gusto de las personas en ese punto. Pero entonces, una proposición principalmente no son órdenes, preguntas ni exclamaciones. Ya con eso tenemos todo el examen pasado, ¿no? En el caso de las proposiciones, que es una proposición y que no es. Pero ahora, tenemos que entender que también hay proposiciones simples y hay proposiciones complejas. Dentro de las proposiciones simples son afirmaciones básicas que expresan una sola idea. No pueden descomponerse en proposiciones más pequeñas. ¿Qué es lo fundamental? Una proposición pequeña. Podemos decir, María estudia filosofía. Llueve. Nos puede descomponer. El perro ladra, es martes. Entonces, tenemos proposiciones simples. Es verdadero o falso, si es martes. El perro ladra, podemos decir que es verdadero o falso. Llueve, podremos ver si llueve o no llueve. Y María estudia filosofía. Podemos determinar si estudia o no estudia. Entonces, simple. No podemos sacar más de estas proposiciones. María estudia filosofía, punto. Ahí nos quedamos. No hay más. No hay cómo descomponerla, pero también tenemos las proposiciones complejas o compuestas, en algunos casos así lo ponen, que son proposiciones que forman dos o más proposiciones simples, unidas por un conector lógico. Ah, ok. Entonces hay simples y compuestas, pero para que se dé una compuesta debemos tener algo muy sencillo, un conector lógico. ¿Y qué son estos conectores lógicos? Y conjunción. María estudia filosofía y Pedro estudia matemáticas. Podemos descomponer, claro.
tomar a María como una proposición simple, como que estudia filosofía, y Pedro estudia matemáticas, y hasta así, ahí lo podemos tener. Una disyunción, ¿vamos al cine o nos quedamos en casa? Tenemos esta disyunción, en un sentido excluyente. O vamos al cine o nos quedamos en casa. Que también puede decir, en la mañana voy y en la tarde acá. No. Simplemente podemos descomponer, vamos al cine, nos quedamos en casa. Y tenemos ahí dos proposiciones, unidas por una disyunción. Ahora tenemos esta condicional. Sí, entonces. Si llueve, entonces me quedo en casa. Y también lo podemos descomponer. La negación, no. No es cierto que no todos los gatos sean negros. Entonces tenemos que hay conectores que unen estas proposiciones complejas o compuestas, como algunos los llaman. Entonces simplemente lo que tenemos ahí es que al unir dos proposiciones simples, las simples son las que no se descomponen y las unimos unas complejas, unimos dos simples por medio de un conector, ya lo hicimos. Ahora, ejemplos de proposiciones complejas, aunque vimos los anteriores en la conjunción, disyunción, en la condicional, tenemos el ejemplo de proposiciones complejas. Si estudio mucho, entonces aprobaré el examen. Ojo, no dije que sea verdadero. Puede ser que estudies mucho y repruebas. Puede ser, se puede dar el caso. Ahora, llueve y hace frío. Ahí está. Puedes decir solamente llueve, puedes decir hace frío. Luego tenemos o vamos a la playa o vamos a la montaña. Tenemos ahí una disyunción. Esta disyunción, que es la o como un conector, entonces que une estas dos proposiciones simples, que es vamos a la playa, vamos a la montaña. Tenemos ahí dos proposiciones. Espero que te haya quedado clara esta cuestión de las proposiciones. De manera más sencilla, una oracioncita, punto. Una oración, un sujeto, verbo y predicado y punto, ya tienes una proposición, ¿va? Ahora, estas proposiciones nos van a llevar a algo más, porque unimos diferentes proposiciones que tenemos. El tercer punto, tema a estudiar el día de hoy, que es un razonamiento o un argumento. Entonces, tú que vas concentrado manejando en el coche o en el autobús, bueno, no, si vas manejando un autobús o simplemente vas en el autobús de pasajero, donde quiera que vayas o estás en el trabajo, solo espero que no pongas no estés escuchando este podcast con la idea que te di al principio. Puede ser que digas, voy a utilizar la del profesor en mi caso no puedo ponerme una bailarina porque para los que no están viendo el video en YouTube, carezco de cabellera, entonces pues no puedo ponerme esas cosas, ¿no? Pero a lo mejor ustedes sí, bueno, a lo mejor un paliacate, pero no es el caso que hagan el truco que hizo esta chica, me acuerdo bien hasta el nombre, y eso fue hace, por ahí del 2008 creo, pero no voy a decir el nombre. Bien, entonces un razonamiento o argumento es un conjunto de proposiciones donde una o varias proposiciones llamadas premisas, ahora le vamos a llamar premisas, apoyan o justifican otra proposición llamada conclusión. Sí, premisa, y la última sería la conclusión. Entonces tenemos que un razonamiento, un argumento está acompañado de premisas que se apoyan entre sí. No es que sean amigues y amigues, sino simplemente se apoyan. ¿Cuál es la estructura básica? Premisa 1, proposición apoya la conclusión. Premisa 2, proposición que apoya la conclusión. Por lo tanto, esos tres puntitos tenemos conclusión. Ejemplo, todos los humanos son mortales. Sócrates es humano, por lo tanto, Sócrates es mortal. Y este es un claro ejemplo de un razonamiento y que también es el silogismo clásico de toda clase de filosofía. No creo que exista alguna clase de filosofía donde no se utilice este ejemplo muy clásico. Ya después se buscan otras, ¿no? Pero entonces tenemos ahí el punto, que esta es la construcción del argumento. Más adelante podemos ver tipos de argumentos y demás, pero esta es la estructura básica de lo que es un argumento. Pero ahora, ¿cómo identificar? Porque el problema en ocasiones es que en la misma redacción tenemos que identificar las premisas y también tenemos que identificar
la cuestión de las conclusiones. Para esto no estás solo. Bueno, sí en el examen, pero no en el sentido de que te puedes apoyar de qué. Y la clave está en identificar. ¿Qué vas a identificar? Sí, te escucho, sí, voy a hacerle como especie de Dora la exploradora. Te voy a dar unos microsegundos, solo que yo no te voy a dar la respuesta correcta. ¿Cuáles son esas claves? Las claves son las palabritas que van antes de cada cosa. Es decir, vas a identificar ciertas palabras que te van a decir, oh, este es una conclusión. Es decir, identificadores de premisa y conclusión. Para identificar la cuestión de las conclusiones tenemos, por lo tanto, en consecuencia, se sigue que, podemos concluir que, esto significa que, e infinidad de conectivos, conectivos o identificadores de conclusión. Así como también tenemos los de premisa, que es por qué, ya que, dado que, puesto que, las razones es que, y entonces tenemos ahí lo que son los indicadores de premisa y los indicadores de conclusión. Esos indicadores nos van a decir a nosotros cuál es la premisa y cuál es la conclusión, porque en ocasiones podemos tener la conclusión al principio y la premisa al final, o en medio la conclusión. No quiere decir que todos tengan un orden específico, sino que en algunos casos podamos tener la conclusión al inicio y después las premisas que lo soporten, o viceversa, o a lo mejor en otra parte, o en la redacción, en otra parte de la redacción del párrafo, ¿no? Ejemplos. Ejemplo 1. No deberías manejar ahora porque has bebido mucho y manejar bajo los efectos de la bebida es peligroso. Premisa 1. Has bebido mucho. Premisa 2. Manejar bajo los efectos bajo los efectos es peligroso. Y la conclusión sería no debería manejar ahora. Tenemos premisas que apoyan una conclusión. No digo lo que beben por si me censuran o no monetizo, que todavía no monetizo, pero pues a lo mejor después, ¿no? Ejemplo número 2. Dado que mañana hay examen y no he estudiado nada, por lo tanto debo de estudiar esta noche. Aquí está muy claro, dado que y por lo tanto tenemos fácilmente identificar la premisa 1, mañana hay examen, premisa 2, no he estudiado nada y la conclusión sería debo de estudiar. No son meras comentarios, opiniones, son argumentitos que nos ayudan a llegar, porque estas premisas apoyan a la cuestión de la conclusión. Ejemplo número 3. El parque estará cerrado porque es muy tarde. El parque cierra a las 10 p.m. Premisa 1, es muy tarde. Premisa 2, el parque cierra a las 10 p.m., por lo tanto, el parque estará cerrado. Bajo estas dos premisas, si te das cuenta, en nuestra vida cotidiana podemos andar nosotros buscando estas premisas para llegar a estos puntos de la cuestión de la conclusión. Muy bien. Ahora, ya que identificamos, ya que sabemos que es una proposición, que tiene características, que no es una pregunta, que no es una orden, que no es una exclamación, que una proposición su característica principal es que es verdadera o falsa, es una afirmación sobre todo lo que hay a nuestro alrededor. Y entonces ahí tenemos. Ahora, sabemos que tenemos proposiciones simples y complejas con las cuales vamos a construir. Y esas proposiciones también nos ayudan. ¿A qué nos sirven esas proposiciones? A construir argumentos. Y para identificarlos tenemos estos indicadores de premisas, porque ya no lo vamos a llamar en este punto, si quieres ya no llamarles proposiciones, pero tenemos estas premisas y conclusiones. Y esto nos va a llevar a, ahora sí, explicar y argumentar, versus argumentar, una distinción fundamental. ¿Cuál podría ser la diferencia entre argumentar y explicar? En ocasiones no sabemos y a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta en el momento en que estamos hablando o cuando estamos redactando algo tampoco nos damos cuenta. ¿Cuál es la diferencia
Explicar es igual a responder por qué ocurrió algo. Se asume que algo ya es cierto. Busca las causas o razones de un fenómeno. No se trata de convencer ni aclarar, simplemente algo que ya es, que ya está bien definido, un fenómeno bien definido. Simplemente se asume que ya es verdadero, que es falso, y tenemos ahí que eso es una explicación, a diferencia de argumentar. Argumentar es igual a responder, ¿es cierto que? Trata de demostrar que algo es verdadero, busca razones para aceptar una conclusión e intenta convencer y justificar. ¿Por qué le explica? Ahorita vamos a ver el ejemplo de por qué llegó tarde. Simplemente dices, ¿por qué llegó tarde? Porque es un hecho, ya estamos dando por hecho en la cuestión de la explicación por algo. Entonces, es casi como que tal cual decimos todo eso que está ahí, ¿no? Lo que se nos manifiesta. Ejemplo, vamos a ver este ejemplo, o vamos a escuchar este ejemplo dependiendo de dónde estés. Dice, situación, Juan llegó tarde a clase. ¿Cuál sería la explicación? Juan llegó tarde a clase porque hubo mucho tráfico en la avenida principal y su autobús se retrasó 20 minutos. Propósito, entender las causas del retraso. ¿Qué se asume? Que definitivamente Juan llegó tarde. Punto. Explicamos Juan porque llegó tarde. La explicación es Juan llegó tarde a clase porque hubo mucho tráfico en la avenida principal y su autobús se retrasó 20 minutos. Estamos dando por hecho que llegó tarde. Ahí está, llegó tarde. Todos ya habíamos empezado con la introducción. El propósito de la explicación es entender las causas del retraso. Se asume, efectivamente, que llegó tarde. Ahora, ¿qué tenemos? Argumento. El argumento, bajo la situación de Juan llegó tarde, Juan probablemente llegó tarde, no estamos dando por hecho nada. Desde decir probablemente ya no estamos dando por hecho nada. Juan probablemente llegó tarde a clase porque veo que su mochila no está en su lugar habitual. Y el profesor mencionó que alguien faltó a la primera parte. No sabemos si faltó o no, probablemente. Su mochila la dejó en algún lugar. Pero puede ser que ande por ahí, a lo mejor hasta la puedo dejar en otro lugar. ¿Cuál es el propósito? Demostrar que Juan llegó tarde. ¿Qué trata de probar? Que la afirmación Juan llegó tarde es verdadera. Porque probablemente la mochila de Juan no la dejó en el lugar de siempre, la dejó en otro lugar, pero llegó. Y ahí está, Juan. Hola, sí, fui al baño, ¿no? Pero ya estaba ahí. Tratamos de explicar en la primera parte cómo es que llegó tarde. Explicación, llegó tarde, ya damos por hecho. Esa es la explicación. En la argumentación, tenemos que apoyarnos como que de evidencias tangibles, darnos cuenta, seguir una serie de pasos para llegar a esa conclusión. Entonces el argumento trata de mostrar, mientras que la explicación, simplemente entender. Ya está ahí, ¿no? Ese es el punto de lo que es la diferencia entre explicar y argumentar. Ahora, para hacerlo esto como que un poquito más ejecutivo, tenemos ahora, identifica estos ejercicios. Te voy a poner estos ejercicios. Si me estás escuchando con audífonos nada más, vamos a ver esto. Dice, identifica si son proposiciones. ¿Qué tenemos en este ejercicio? Dime si esto es una proposición. ¿Vienes a la fiesta? ¿Es una proposición o no? ¿La fiesta es el sábado? ¿Es una proposición o no? ¿Ven a la fiesta? ¿Es una proposición o no? Si vienes a la fiesta, nos divertiremos. ¿Es una proposición o no? Te dejo que lo anotes ahí en la caja de comentarios. Anota en los comentarios y debate con los demás si tus explicaciones coinciden. No les copies a los otros. Coinciden con la cuestión de lo que estamos viendo en clase. Probablemente aquí escuchen un ruido porque están construyendo al lado. Voy a tratar de hablar, lo bueno que ya es casi al final. Siguiente ejercicio, identifica premisas y conclusión. Vamos a ver lo que les voy a leer a continuación. No deberíamos ir a la playa porque está nublado.
y el pronóstico dice que lloverá. Anota en los comentarios cuál es la premisa y cuál es la conclusión. Pero si no tienes dónde anotarlo, si no tienes dónde anotar lo que es la premisa y la cuestión de la conclusión y vas manejando, solo piénsala. Dila y cuando llegues a tu destino, pues escríbela, ¿no? Todavía en el coche no apagues el clima y pues ahí escríbelo. Ahora, vamos al siguiente ejercicio. Clasifica en simples o complejas las siguientes proposiciones. María es doctora. ¿Es simple o es compleja? Si estudias, aprobarás. ¿Es simple o compleja? No llueve. ¿Es simple o compleja? Pedro corre y salta. ¿Es simple o compleja? Trata de recordar cuáles eran las características de las simples y de las complejas. Y anota en los comentarios tus respuestas. Explicación o argumento. Vamos a ver. El hielo se derritió porque lo pusimos al sol y la temperatura subió a 300 grados. ¿Es explicación o es un argumento? Anota en los comentarios y con esto vamos a llegar a la conclusión. Anota en los comentarios y debate con los demás. Y yo también ahí voy a meter mi cuchara y voy a decir, oye, brother, muy bien, éxito. Corazoncito, ¿no? O like. Siempre y cuando, pues, me sigas. Compartes también el video. Bueno, no me voy a dar cuenta si lo compartes o a lo mejor sí, no lo sé. Pero trata de participar, pues, para que quede en esta retroalimentación y no nada más escucharas, sino que también digas, ah, caray, pues vamos a ver qué onda, ¿no? Ahora, conclusión, ya manera de concluir, ya para terminar, porque también ya se está terminando mi hora de comida y me tengo que ir a trabajar. Las proposiciones son los ladrillos básicos del pensamiento lógico, porque con eso construimos todo. Pueden ser simples o complejas, pero siempre verdaderas o falsas. Siempre verdaderas o falsas. Los razonamientos combinan proposiciones para llegar a conclusiones. Premisa 1, premisa 2 y la conclusión. Y tenemos que distinguir entre premisas, lo que apoya, y conclusión, lo que se apoya. Y por último, explicar y argumentar son actividades diferentes con propósitos distintos. Uno, ya lo aceptamos, que es un hecho verdadero, cuando explicamos, y cuando argumentamos tratamos de convencer a las otras personas. Recuerda que la próxima vez que escuches una conversación, una noticia o leas algo en redes sociales, pregúntate, ¿qué proposiciones se están afirmando? ¿Se están dando razones? ¿Se está argumentando o explicando causas? ¿Puedo identificar las premisas y la conclusión? El pensamiento crítico empieza por reconocer estos elementos básicos en nuestro día a día, porque al final de cuentas todo esto construye nuestro pensamiento crítico. Entonces, la próxima vez, como ya lo dije, cuando leas, busques, escuches, trata de identificar si te están explicando o argumentando. En ocasiones eso puede ser muy valioso en una discusión. Recuerda que estás en Filosofía desde el Caribe. Recuerda, esta es una serie sobre lo que es lógica y argumentación para la vida cotidiana. Mi nombre es Juan Montiel Nava. Estoy viviendo actualmente en la capital del estado de Quintana Roo, Chetumal, por si andas por aquí y te gustaría participar en alguna de las, no tengo dinámicas, pero en alguno de los episodios para que discutamos sobre estas partes. Y recuerda seguir y compartirme. Nos vemos en el próximo episodio. Y el próximo episodio, ¿cuál será? Recorcholis, ¿cuál es el próximo episodio? Déjenme regresar a mi acordeonzote para decirles cuál es el próximo episodio, porque seguimos todavía en la unidad 1. Seguimos todavía en la unidad 1. Y vamos a ver ahora la unidad, me estoy tardando mucho. Tenemos que para el siguiente episodio tenemos silogismos, la arquitectura básica de la deducción. Ahora, en el caso del ejemplo del próximo de los silogismos, lo voy a dividir en dos. No lo tenía pensado dividir, sino que ya al momento de construir el material para hacerlo, me di cuenta que al principio es como la noción básica de lo que es el silogismo, la arquitectura, pero probablemente tú vas a tener exámenes de los modos del silogismo, las figuras, la construcción, y entonces voy a hacer un episodio extra del silogismo, lo vamos a dividir en dos, donde te voy a explicar
cómo se construye paso a paso un silogismo, igual las características que ya lo vamos a ver en el primero, pero también lo que son silogismos de acuerdo a su figura y al modo del silogismo. Espero que te haya gustado este video y me sintonices en el próximo. ¿Dónde me puedes encontrar? Pues en las calles de Chetumal, en las universidades donde trabajo, y también puedes, si no andas por aquí, puedes buscarme en YouTube como Filosofías del Caribe, en TikTok como @humonap, y que de hecho, si ya te interesa saber así ya rápido lo que son las cuestiones de las construcciones de los silogismos, tú puedes ingresar a TikTok y buscar en los primeros videos o mandar un mensaje, oiga, ¿dónde está el video sobre la construcción, figuras y formas del silogismo? Nos vemos, me ven, me escuchan, los leo en el próximo episodio. Mi nombre, vuelvo a repetirlo, es Juan Montiel Nava, estás en Filosofías del Caribe y muchas gracias por escucharme o por verme. ¿Qué ole? ¿Una disyunción es simple o compuesta? Esto fue el podcast Filosofía desde el Caribe. Semanalmente se estarán presentando nuevos episodios. No se te olvide compartir y suscribirte. Esto ayudará a mantener el ritmo de las publicaciones.